Mi nombre es Ricardo Bermúdez y vengo a hablarles de algo que he notado que está pasando a nuestro alrededor. En la actualidad estamos viviendo bajo la influencia de una pandemia mundial, una pandemia que es capaz de paralizar una economía y de incapacitar a las personas para pensar y para vivir. La pandemia de la que estoy hablando es la pandemia del miedo. Cada día todos nosotros somos bombardeados con malas noticias, la inseguridad, la economía, la violencia, las enfermedades. En las noticias escuchamos de voces de expertos los malos pronósticos que hay para nuestro país y escuchamos que la gente empieza a expresar cosas como la situación está muy mal o todo se va a poner peor, y a veces incluso dejamos que esos pensamientos saturen nuestras ideas, y ese pensamiento de la situación está muy mal y se va a poner peor se empieza a esparcir como un virus entre la sociedad. Y sí, es normal que todos tengamos miedo, es natural. El miedo es una reacción ante el peligro, nos hace reaccionar, nos protege. Pero ¿qué pasa cuando el miedo no es proporcional a la amenaza real que tenemos enfrente? El miedo nos bloquea, el miedo nos paraliza, nos domina y lo peor de todo, nos desconecta de la realidad y nos desconecta de vivir nuestras vidas. El miedo está en todas partes y es algo normal de la vida. Y a veces, inclusive, la vida que tenemos está antes del miedo y la vida que queremos está después del miedo. Y si esperamos a no tener ningún miedo para empezar a actuar, nos vamos a quedar esperando, porque ese día no va a llegar jamás. El miedo nunca se va a ir, siempre va a haber una razón para sentir miedo y eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es qué vamos a hacer con ese miedo, qué vamos a decidir. ¿Vamos a decidir aceptarlo en nuestros pensamientos para que se arraigue? ¿O vamos a decidir atravesarlo y descubrir qué hay del otro lado? Está comprobado que cuando sentimos miedo, nuestro cerebro segrega hormonas como el cortisol, y la exposición a esas hormonas, la exposición prolongada a esas hormonas, puede ocasionar efectos perjudiciales en nuestro cerebro y en nuestra salud. Según la doctora Carmen Pedraza, investigadora psicobiológica de la Universidad de Málaga, la depresión será la enfermedad psicológica más diagnosticada en la próxima década. Por último, solo quiero aclarar que nosotros somos los únicos dueños de nuestros pensamientos y somos nosotros los que decidimos la manera en la que definimos el mundo en el que vivimos y nuestra realidad. Y me despido mencionando una frase de Nelson Mandela. El hombre, el hombre valiente, no es el que no tiene miedo, es el que conquista sus miedos. Y me despido con una pregunta. ¿Cuál es tu miedo y qué vas a hacer al respecto? Gracias.